Muy bien, pues darles en primer lugar las gracias por su presencia, por su amabilidad y deferencia en compartir este tiempo con nosotros, de presentar esta obra magnífica, esta reedición de la Antropología de la Esperanza. Les doy la bienvenida en nombre de la Fundación Ortega Marañón y muy especialmente desde la parte que más me afecta, desde la dirección del Centro de Estudios Gregorio Marañón. Decía que es un privilegio este acontecimiento en esta casa, ciencia, cultura y pensamiento, como todos ustedes saben. Agradecer a nuestra directora general que haya tenido la deferencia y amabilidad de permitirme que yo les dé la bienvenida. Quizá porque en mí hay un encuentro emotivo muy importante, porque celebrar la presentación de este libro tiene dos vertientes. Una institucional. Don Pedro Laín fue el primer presidente de la Fundación Gregorio Marañón. La relación entre don Pedro Laín y don Gregorio Marañón fue tan intensa que culminó en muchas facetas de la vida intelectual, pero una de ellas, que seguimos utilizando algunos en las facultades de medicina, en la docencia, es esta obra sobre Marañón, Vida, Obra y Persona, que don Pedro Laín escribe. Y la otra es de carácter personal, quizá para mí la más emotiva, y es la de que yo tuve la suerte y el privilegio de ser alumno en los últimos tiempos de don Pedro Laín Entralgo. Tuve la oportunidad de escucharle, de hablar con él, de conocerle más de cerca. Luego tuve una segunda oportunidad todavía magnífica, que es la de ser alumno de don Diego Gracia Guillén, y también el privilegio de conocer a don Antonio Piñas como elaborador y constructor de este trabajo. Es un momento pues muy emotivo, y el hablar de la esperanza en un tiempo tan importante en el que la tecnología, que todo lo mide, no sé si va a ser capaz de inventar un elpidómetro para poder medir la esperanza, no lo sé si será capaz. A todos ustedes, a todas las autoridades aquí presentes, el profesor Gomá, el presidente de nuestro Consejo Asesor y tantas autoridades de la Real Academia que están con nosotros compartiendo este tiempo para poder culminar con presentar una obra tan extraordinaria como es hablar hoy, en el siglo XXI, del concepto de esperanza. Así que, sin más, yo paso la palabra a la mesa para que ellos inicien esta presentación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Fernando Vandrés por su presentación. Y muchísimas gracias, por supuesto, a la Fundación Ortega Marañón por su acogida. Yo me presento brevísimamente, soy Manuel Oriol, el director de Ediciones Encuentro, que es la editorial que ha republicado este magnífico obra de don Pedro Laín Entralgo, Antropología de la Esperanza. Ya que estamos con los agradecimientos, quería, por supuesto, haciendo un primer agradecimiento a don Pedro Alemán, que está aquí con nosotros, porque en realidad, como diré luego brevísimamente, es gracias a él, en una medida fundamental, por la que nos hemos lanzado con esta nueva edición. Quiero añadir también en mis agradecimientos, que no estoy muy seguro si está o no, al pintor Hernán Cortés, porque nos ha cedido este maravilloso retrato de don Pedro Laín, que no es quizá de sus más conocidos, pero sí ciertamente de los de mayor calidad, con esa cara que de alguna manera también yo creo que responde al título de la esperanza. Nos acompañan hoy dos personas que no podían ser mejores para presentar este libro. Don Diego Gracia, muy conocido por todos, luego haré una brevísima presentación, y don Antonio Piñas, que es también el prologuista del libro y que ha dedicado sus últimos años de investigación especialmente a la figura de Pedro Laín. Pero antes de presentarles, brevísimamente, porque no soy yo aquí el protagonista en absoluto, sí quería decir por qué nos lanzamos a esta aventura, ¿no? Pedro Alemán vino a... que es nieto. Estamos un poquito... Hoy ya nos hemos cargado antes una botella. Los libros no se rompen. Es una desventaja respecto de los móviles, pero... Bueno, decía, don Pedro Alemán, que es nieto de Pedro Laín Entralgo, que estuvo
vino a verme, nos conocíamos brevísimamente por otros intereses más filosóficos. Yo soy también profesor de filosofía en la Universidad CEU San Pablo, y bueno, nos habíamos conocido y fue casi un encuentro prácticamente casual en la calle, porque trabajamos cerca, en el que me habló, me propuso que por qué no reeditábamos alguna de las obras de su abuelo, en concreto alguna que tuviera que ver con este, que es uno de sus grandes temas, de la esperanza. Así que luego pensamos un poquito sobre ello y efectivamente al final nos lanzamos. ¿Y por qué nos lanzamos? Digo dos palabras. Uno, en primer lugar, por el tema. Yo creo que hay pocos temas más urgentes, ¿no? Si existiera ese elpidómetro que nos ha dicho Fernando Andrés, yo creo que daría unas cotas bastante bajas en esta época. Yo creo que el tema de la esperanza es, si lo dice en las primerísimas páginas de la presentación de la edición original del 77, 78, dice ahí, no hay duda, diciembre del 77. 57. No, del 77 porque es el prólogo a este. A esta, sí. Dice, no hay duda, la dificultad del esperar, el diario y enorme problematismo factual en que la vida esperanzada había caído, hizo especialmente actual y acuciante la meditación sobre ella. Se refería evidentemente a los años de la posguerra en España. Si bien, por supuesto, no hay que hacer paralelismos y eso queda muy lejos de toda comparación, pero desde luego yo creo que en nuestros tiempos de incertidumbre, repensar este tema de la esperanza, al que por cierto también, todo hay que decirlo, la Iglesia Católica ha dedicado este año jubilar, precisamente probablemente por la preocupación del llorado Papa Francisco por la situación, ¿no?, del mundo en general. Esta falta de esperanza. Así que ese es el primer motivo, ¿no? Y el segundo motivo, por supuesto, es, dentro de este tema, ¿quién mejor que don Pedro Larraín Entralgo para repensar acerca de si es posible no tener esperanza, si es posible tener esperanza, ¿no? Hay que recuperar la mejor tradición del pensamiento español del siglo XX, el humanismo unido con la antropología, arraigado por un lado en la tradición, pero por el otro lado renovador del pensamiento. Y ahí nos encontrábamos en una última decisión que había que tomar. Como probablemente ustedes saben, el primer gran libro es el de La espera y la esperanza, del 57, una obra monumental, maravillosa, y del que muchos años más tarde, en el año 78, se hizo esta antropología de la esperanza, que en realidad es el mismo libro, pero con la primera parte muy resumida. Ese resumen, como bien reconoce el propio autor, se debe en gran medida a don Diego Gracia, que nos acompaña hoy. Así que, aunque no se puede decir propiamente que sea coautor, pero sí ciertamente es un impulsor y sin él no habría sido posible este libro. Bien, por motivos editoriales nos lanzamos finalmente por esta antropología de la esperanza en lugar de la original La espera y la esperanza, aunque también les recomiendo vivamente que recuperen esa primera parte que es maravillosa. Y por mi parte, nada más. Voy a presentar brevísimamente a nuestros participantes hoy. Diego Gracia es médico, es especialista en psicología y en psiquiatría, fue precisamente el discípulo y sucesor de don Pedro Larraín Entralgo en la Cátedra de Historia de Medicina en la Complutense, investigador también en el CSIC, es quizá el mayor experto en lengua española en bioética, director de la Fundación Zubiri, académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España y de la Academia de Medicina de Chile, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y muchísimas cosas más que no puedo ni debo intentar resumir. Ha escrito muchísimos libros, algunos de ellos auténticas referencias en su campo, pero solo me voy a limitar al último porque es muy reciente, de este mismo 2025, El animal deliberante, teoría y práctica de la deliberación moral, publicado por la editorial Tira Castella
como digo, en este 2025. Antes de él, le daremos la palabra a don Antonio Piñas, que es, como he dicho antes, un experto en la figura de don Pedro Laín Entralgo, ha sido el prologuista del libro, es profesor titular de Filosofía en el Departamento de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo y miembro del Instituto de Humanidades Ángel Ayala CEU de esa misma universidad. Es doctor en Filosofía y es secretario académico del Instituto de Estudios de las Adicciones del CEU y miembro del Instituto Emmanuel Mounier de Pensamiento Personalista Comunitario. Un gran experto, por otro lado, en todo el tema de humanidades médicas, que le dedica unas jornadas desde hace muchos años con gran éxito y con gran poder de convocatoria también. Y además de todo, es compañero también, puesto que damos clase en la misma universidad. Así que, en primer lugar, Antonio, a continuación, don Diego, tienen la palabra. Muchas gracias, Manu, y gracias a la editorial por esta invitación y por este evento, ¿no? Voy a ser breve y, en primer lugar, yo quería empezar diciendo que para mí ha sido una gran responsabilidad, incluso un encargo que me ha generado gran vértigo el hacer una presentación prólogo de esta obra de don Pedro Laín. Entonces quería empezar con ese agradecimiento primero a los familiares de don Pedro Laín por la iniciativa de la reedición y a la editorial Encuentro el haber aceptado este proyecto. Me consta que no es fácil el tomar una decisión de reeditar un libro, pero yo por eso quería iniciar estas palabras insistiendo en que necesitamos libros. Y, sobre todo, necesitamos esos libros excelentes que vienen a traernos de nuevo a los grandes maestros. Pedro Laín, nos ha dicho en varias ocasiones el profesor Diego Gracia, fue un humanista español del siglo XX. Ha sido maestro de muchas generaciones de médicos, pero también ha ejercido su magisterio desde sus libros. Quienes no tuvimos la fortuna de conocerle en persona, y ahí me encuentro, sí que tuvimos la fortuna de contar con sus libros. Y ese es el motivo por el que creo que esta reedición es una ocasión para atraer al público interesado en filosofía, en la antropología, en el diálogo entre las ciencias, las humanidades, la ciencia, la fe, el traer de nuevo este libro a las estanterías de las librerías, ¿no? En mi caso concreto, por contar un poco la historia de cómo yo me encontré con la obra de Laín Entralgo, pues primer año de carrera de filosofía, Universidad Pontificia de Comillas, el profesor, el padre Juan Macià, nos daba en aquella ocasión la asignatura de Antropología Filosófica, y como lectura obligatoria nos puso el libro Cuerpo y Alma, Estructura Dinámica del Cuerpo Humano. Ese libro se había publicado recientemente, en el año 1991. Bueno, para los estudiantes de filosofía fue un descoloque aquel libro, porque algo sabíamos de filosofía, pero lo que no sabíamos demasiado era la necesidad del diálogo entre las ciencias duras y las humanidades, y en concreto la filosofía, ¿no? Por eso, mi primera experiencia y la experiencia de mis compañeros a aquel curso fue, pues, ¿cuál? La de encontrarnos, como nos decía el padre Juan Macià, gran admirador de la obra de Pedro Laín, nos decía con mucha frecuencia: Laín ha intentado explicar y comprender al ser humano más allá de los modelos dualistas y de los materialistas. Y también nos decía en clase, realmente no lo ha conseguido. Dice, pero el esfuerzo es meritorio. Pues con ese libro empezamos la carrera. Yo personalmente quedé cautivado por el estilo didáctico,
informado de los últimos avances del saber científico y, sobre todo, el diálogo con las distintas corrientes del pensamiento filosófico. Por supuesto que Laín no fue autor de un solo libro, eso es indudable, pero además esa capacidad de conocer y de aplicar esa famosa metodología que él llamaba del abrazo dialéctico. Paradojas de la vida. Acabé la carrera y cuando me tocó el momento de tener que elegir el tema para la tesis doctoral, bastante despistado en aquellos momentos, había elegido a mi director de tesis, el profesor Manuel Feijó, en aquellos momentos decano de filosofía en la UNED, y después de escuchar mis intereses, por dónde quería yo enfocar la investigación, sin dudar demasiado, me dijo: ¿por qué no adentrarte en la antropología de la esperanza de Pedro Laín y relacionarlo con el ámbito de la trascendencia? De modo que inicié mis estudios de filosofía con don Pedro y acabé zambulléndome en un inmenso magisterio publicado, afortunadamente publicado, las más de las veces descatalogado. Eso también era desconcertante, porque un autor tan valioso, había obras que seguían siendo valiosas, obras eternas, y ya no se podían encontrar, ¿no? Bueno, pues gracias a las bibliotecas y gracias a reediciones pocas, ¿no? Yo pude hacer mi trabajo y el agradecimiento a don Pedro. Seguir aprendiendo filosofía, seguir aprendiendo que no se podía hacer buena filosofía al margen de los últimos avances de la ciencia, y en sus páginas encontré erudición, diálogo intelectual con pensadores cercanos y pensadores lejanos. Y podemos imaginar que esto tampoco es frecuente, ¿no? El encontrar autores capaces de dialogar cuando hay una confrontación o hay un no compartir la propia línea de pensamiento. En esta obra de don Pedro, 20 años después de publicar La espera y la esperanza, como comentará el profesor Diego Gracia, Pedro Laín completó su historia y teoría del esperar humano. El tema continuó evolucionando, el tema nunca ha dejado de tener actualidad y en algunos momentos, por supuesto, el tema de la esperanza tuvo momentos más álgidos. Y cuando don Pedro escribió sobre este tema, era uno de esos momentos álgidos en los que la esperanza generaba defensores y detractores, sobre todo en el campo de la filosofía. En Antropología de la Esperanza, Laín, muy dado a ello, revisó su propio pensamiento, actualizó y completó su historia y teoría del esperar humano. Y su Antropología de la Esperanza siempre estuvo entre lo que él llamaba sus páginas preferidas. Y ahora, teniendo en cuenta el lugar que la fundación que nos acoge, pues yo quería hacer referencia a los dos personajes, Ortega y Marañón, sobre todo viendo el vínculo entre Laín y el tema de la esperanza, Ortega y Marañón. El joven Laín, nos dice él mismo, llegó a Madrid en octubre de 1930 con la esperanza de formarse junto a Marañón, Jiménez Díaz, Ortega y Zubiri, entre otros tantos. Con Marañón sí tuvo un trato más asiduo que con Ortega, al que solo trató en contadas ocasiones. Una de ellas, nos dice, una ocasión memorable. Se refiere a Ortega como viejo maestro mío a través de su obra escrita. Bueno, yo no conocía a Laín, pero siempre me gusta decir que Laín ha sido maestro y le sigo considerando maestro, ¿no? Y continúa Laín diciendo, el más emotivo y grato de mis fracasos como rector de la Universidad Central fue la negativa de Ortega a impartir no ya un curso, sino simplemente una conferencia en la Universidad de Madrid con ocasión de su jubilación en el año 53. Laín tampoco tuvo la suerte de que Ortega conociera su obra,
la obra La espera y la esperanza. El pensador madrileño, en El hombre y la gente, del año 1950, había dejado escrito: echo en falta un estudio fenomenológico de la esperanza que dijera qué es y, si es posible, vivir sin ella. Laín cogió ese guante. A buen seguro que si Ortega hubiera podido conocer La espera y la esperanza, la habría calificado de obra catedralicia. Así lo hizo Ortega cuando leyó la obra Medicina psicosomática de un buenísimo amigo de Ortega, que fue el doctor Juan Roz Carballo. Yo creo que le hubiera puesto también ese apelativo. A propósito, Roz Carballo guardó aquella carta de Ortega, como no podía ser de otra forma, como oro en paño, la tuvo colgada en un marco en su despacho, y bueno, qué orgullo para los intelectuales de aquella época, o los jóvenes intelectuales de aquella época, el recibir el beneplácito de Ortega. Laín recogió aquel guante de Ortega, trabajó duramente hasta concluir su obra en 1957. Una frase que escribe Laín: se retiró a un hotel del Escorial a recopilar sus notas durante muchos años, las notas que había escrito sobre el tema de la esperanza, y dice: trabajé como un chino, como un negro, como un burro, hasta que pude concluir aquella obra, ¿no? Bueno, pues efectivamente esto dice mucho de esta obra que se reedita, ¿no? El sudor que hay detrás de estas páginas, ¿no? Por último, en relación con Gregorio Marañón, la relación entre La espera y la esperanza, Gregorio Marañón y Laín es más indirecta, pero sí que yo encuentro una relación. Otro de los acicates impulsos que tuvo Laín a la hora de escribir La espera y la esperanza fue una frase de un médico alemán, von Weizsäcker, padre de la medicina antropológica, que decía con frecuencia que el médico era un dispensador de esperanza. Y de nuevo, el caviloso Laín se quedó con esa frase, y yo tengo para mí que Marañón era, para Laín y para otros tantos, ese modelo de médico dispensador de esperanza. El Marañón, médico, escritor, médico humanista, fue modelo para tantos médicos de aquel momento que se convirtieron o seguían esa sombra de seguir siendo médicos, pero médicos interesados por las humanidades, algo que hoy en día tenemos que seguir recuperando. En un texto muy simpático de Laín, titulado Carta de una enferma, un homenaje a Marañón, que mucha gente termina pensando que originalmente ese texto era de una enferma de Marañón, pero que era una producción de Laín, ¿no? Ahí se refleja muy bien ese papel del Marañón, médico humano, médico empapado de las humanidades y médico dispensador de esperanza. Bueno, pues voy acabando. Antropología de la esperanza de Laín no deja indiferente a sus lectores por la armoniosa erudición y claridad expositiva. Cuestión distinta es que a veces uno piense estar entendiendo lo que dice Laín y que no sea el caso. Pero lo más importante es otra muestra del pensador que luchó hasta sus últimos días por la convivencia con una firme voluntad de verdad y voluntad de comprensión. Tomo aquí la expresión del profesor Diego Gracia, que así tituló la obra recopilando la vida y obra de don Pedro Laín. Nos enseñó que el sujeto de la esperanza no es solo individual, sino que ante todo es un sujeto colectivo. El nosotros es el sujeto de la esperanza. Las últimas páginas de la obra que nos ocupa son un intenso diálogo con la esperanza desde el marxismo, pero también desde el protestantismo. Laín indudablemente estuvo actualizado desde la ciencia, pero también desde la filosofía y la teología. Que tuvimos ahí un gran pensador que fue capaz de hacer una corrección, si lo podemos llamar así, del gran Heidegger, abriendo una línea distinta a la analítica de la existencia, ¿no?
En un artículo de 1991 publicado en la revista Eclesia sobre la antropología de la creencia, concluye Laín: es posible la construcción de una antropología de la creencia tan aceptable para los teístas como para los agnósticos y los ateos. Desde un punto de vista filosófico, un sugestivo tema para pensadores jóvenes, animosos y capaces de superar en aras de la realidad y de la verdad cualquier tentación de doctrinarismo. Desde un punto de vista integralmente humano y, por tanto, no solo intelectual, también ético y político, una valiosa contribución a la empresa de que ética y políticamente más necesita esta humanidad: la pacífica convivencia entre todos cuantos por sus creencias, tanto peor si también por sus intereses, discrepan entre sí. Finalizo. Leer y conversar, que creo que, al menos esa ha sido mi experiencia, leyendo a Laín se puede conversar con él. Leer y conversar con Laín, gracias a Antropología de la Esperanza, nos llevará a pensar y dar razón de nuestra esperanza o de nuestra desesperación y a contemplar, como decía Ortega, ese hondón de la persona poblado, tanto nos habló Laín de ello, poblado de creencias, esperanzas y dilecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y cedo la palabra a don Diego Gracia. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Manuel Oriol por la edición del libro, a Antonio Piñas por la presentación que acaba de hacer, a los familiares de Pedro Laín, especialmente a Milagro, pues por verla una vez más, y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. El tema de la esperanza no es anecdótico en Laín, sino que constituye una de las líneas en las que estuvo trabajando toda su vida. Por tanto, un vector fundamental en su vida y en su pensamiento. Y yo lo que querría es que viéramos esto, es decir, ¿por qué esta recurrencia? La recurrencia se ve muy bien analizando simplemente los títulos de las obras de Laín en las que aparece el término esperanza. Está el libro de 1957, La espera y la esperanza, que se ha citado aquí. El subtítulo es Historia y teoría del esperar humano. Ese libro salió cuando yo tenía 16 años y cambió mi vida. Por tanto, lo que ha venido después y el resumen que yo hice y este libro que acaba de salir tiene que ver un poco con aquello que yo descubrí en La espera y la esperanza el año 1957. Pero no es lo único que escribió Laín sobre la esperanza. 10 años después, el año 67, escribió una obra de teatro que no se conoce mucho, pero que es muy bonita y que se titula Cuando se espera. Entonces, tiene lugar en una estación de tren, en una sala de espera, y de ahí comienza la trama, ¿no? El año 78 aparece la primera edición de Antropología de la Esperanza, a la que ahora me voy a referir un poco más, pero el año 1993 publica otro libro que se titula Esperanza en tiempo de crisis, donde analiza el tema de la esperanza en Unamuno, Ortega, Jaspers, Bloch, Marañón, Heidegger, Zubiri, Sartre y Mollman. Algunos de estos autores van a salir ahora, en fin, en otro contexto. Y el año 1993 escribe un libro al que también me voy a referir, que se titula Creer, esperar y amar. Bueno, esto yo creo es la historia externa, pero yo creo que es interesante para situar un poco el tema de la esperanza en la obra de Laín, que como puede verse por los títulos, ha sido un tema fundamental, es un tema central en la obra de Laín. Laín cuenta en el libro de memorias que escribió, Descargo de conciencia,
que en el verano del año 36 él había estudiado y se había licenciado en ciencias químicas primero, en medicina después, se había especializado en psiquiatría y en el verano del año 36 se iba a hacer un curso sobre estos temas en la Universidad de Verano de Santander. Y entonces él desde Valencia fue a Santander y en Santander le cogió el 18 de julio y por tanto el comienzo de la guerra y sus planes pues de algún modo se vinieron abajo. Y él cuenta en su autobiografía cuáles eran esos planes. Él había hecho 2 carreras, tenía 2 licenciaturas, pero no estaba contento con lo que había hecho o solo con lo que había hecho, no quería más. Y entonces su proyecto era, en el otoño del año 36, ir a Madrid, él entonces vivía en Valencia, para matricularse en la Facultad de Filosofía, de la que eran profesores Ortega y Zubiri, dice, y lo dice continuamente. Él considera que sus 2 grandes maestros en filosofía han sido Ortega y Zubiri, aunque nunca pudieron ser maestros en el sentido pleno de la palabra, porque la guerra civil pues, le impidió hacer la carrera de filosofía, de tal manera que siempre lo tuvo que suplir. Claro, ¿por qué él el año 36 quiere hacer una tercera licenciatura y estudiar filosofía? Bueno, él ha leído, él sabía muy bien alemán, leía sin problemas la literatura y leía mucha literatura alemana. Y uno de los filósofos que estaba en boga en Alemania en aquellos años, y con razón porque es un gran filósofo, o fue un gran filósofo, fue Max Scheler. Y a él le cautivó. Max Scheler había publicado un gran libro, un libro muy grueso, El formalismo en la ética y la ética material de los valores, que a él le abrió un mundo. Y el año 28 muere inmediatamente después Max Scheler, ¿no? Pues escribe un librito que se titula, y que apareció póstumo, porque a él ya no le dio tiempo ni a acabarlo ni a editarlo, ¿no? Que se titula El puesto del hombre en el cosmos. Y este es un libro fundamental en la trayectoria de Laing. Y en el prólogo del libro de Max Scheler, dice Max Scheler, esto es un adelanto de un libro que estoy próximo a publicar y que se titulará Antropología filosófica. Esto es interesante porque este libro que presentamos pues es una antropología, es antropología de la esperanza. Y la primera cuestión es, ¿qué es eso de la antropología? Porque antropología, como mínimo, es un término polisémico, se habla de antropología cultural, de antropología física, de antropología filosófica. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, Laing tiene el ojo puesto en Max Scheler y en eso que Max Scheler dejó sin hacer, o por lo menos sin acabar, que era una antropología filosófica. Lo había intentado, había hecho un adelanto, que es el puesto del hombre en el cosmos, pero inmediatamente después fallece y no va más allá. Y el título del libro de Max Scheler es un título muy curioso, porque podía haber puesto pues, Introducción a la antropología filosófica de título, puesto que era un adelanto de la antropología filosófica. No, él le puso el puesto del hombre en el cosmos. Esto es una expresión que hoy no nos dice nada, pero que a comienzos del siglo XX, cuando Max Scheler escribe, el año 27 y 28, tenía su gran importancia en el mundo intelectual europeo. Y es que en el siglo XIX, cuando comienza el evolucionismo y empiezan a hacerse las estructuras en árbol de cómo
han ido apareciendo las diferentes especies y dónde colocar al ser humano, esta especie, que es la especie a la que pertenecemos, en el árbol de la evolución, ¿dónde tiene que estar? Claro, a priori uno dice, pues en el centro, por tanto, en el lugar más importante. Y claro, los antropólogos evolucionistas, pues en cuanto hacían el árbol de la evolución, veían que no estaba en el centro, que estaba en una ramita casi perdida en una esquina, ¿no? Y esto causó un debate en el siglo XIX muy grande, ¿no? Un amigo y discípulo de Darwin, que se llamó Huxley, escribió el primer libro que lleva por título El puesto del hombre. El título de él es El puesto del hombre en la naturaleza, por tanto, en el árbol de la evolución. Esto, el libro de Huxley, ahora no recuerdo el año, pero es el año 40 del siglo XIX aproximadamente, ¿no? Y a partir de ahí, claro, esto organizó una polémica. Había quien pensaba que esa distribución en ramas y eso de colocar al ser humano en una esquina y casi perdida, que no podía ser y que por tanto estaba mal hecho el árbol y que había que hacer un árbol distinto en el cual el ser humano, la especie humana, estuviera en el centro. Bueno, se armó un debate muy grande, y hay bastantes libros en el siglo XIX titulados El puesto del hombre en la naturaleza, en el cosmos, en la evolución y tal, ¿no? Max Scheler se quiere situar en esa tradición y se quiere situar colocando el problema en una perspectiva distinta, que no es la perspectiva del antropólogo físico que ha ido estudiando fósiles e intenta ordenarlos en el árbol de la evolución, sino que es una perspectiva filosófica. ¿Saben ustedes que durante la segunda mitad del siglo XIX en la filosofía europea domina por goleada una corriente filosófica que fue el positivismo? El positivismo lo inició Auguste Comte, un francés, en los años 30 del siglo XIX, y tiene una gran aceptación. Pero es que además el positivismo llegó a Alemania. Claro, Alemania tenía una gran tradición filosófica con los filósofos idealistas alemanes, Kant, Fichte, Schelling y Hegel, y inmediatamente los alemanes, ese invento francés que era el positivismo, inmediatamente lo pasaron por lo que ellos pasaban todo, que era por su filosofía alemana, ¿no? Y entonces lo que salió fue un positivismo alemán, que es lo que se llamó el neocantismo. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía de Madrid, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, todos los profesores lo que explicaban era el positivismo. Esa era la filosofía y el neocantismo. Por ejemplo, Morente. ¿Qué pasó? Pues que llegaron unos jovencitos, luego no tan jovencitos, el primero Ortega, que empezó a explicar otra filosofía distinta. Dijo, no, pero si esto del positivismo, esto es una cosa del siglo XIX y que desde el punto de vista filosófico no tiene mucho recorrido. Hay que superar esto, ¿no? Yo recordaba antes con el profesor Vandrés un artículo que tiene Ortega, no recuerdo el año, pero es en torno a 1909 o por ahí, que se titula Nada moderno y muy siglo XX, ¿no? Y entonces él habla de los médicos. Se lo recordaba al doctor Vandrés porque hemos sido compañeros en la Facultad de Medicina décadas, ¿no? Bueno, y dice Ortega, hablando de sus amigos médicos, que tenía varios, Aldafora, Sacristán y otros, dice, claro, los médicos están muy pagados de su positivismo porque realmente la medicina en la segunda mitad del siglo XIX es cuando de veras empieza a curar. Aparece la cirugía tal como la conocemos hoy, aparece la farmacología, y entonces para los médicos el positivismo era fundamental,
porque todo lo anterior al positivismo pues había sido una medicina más especulativa que otra cosa, no conseguía curar mucho y tal, y ellos estaban orgullosísimos, ¿no? Y Ortega, cuando hablaba con ellos, Ortega estaba más allá del positivismo. O sea, lo considera una ideología del siglo XIX y él cree que en el siglo XX pues hay que cambiar, ¿no? De hecho, pues él escribe, esta revolución se produjo en las primeras décadas del siglo XX, en primer lugar con la aparición de la fenomenología, de las investigaciones lógicas de Husserl en el año 1900 precisamente, y luego con el debate que hubo en la filosofía europea en el centenario del nacimiento de Kant, en el que Ortega escribió un artículo que se tituló Kant y luego anejo a mi folleto Kant, en el que dan una nueva, ¿qué está apareciendo? Pues está apareciendo la filosofía del siglo XX, ¿no? Que está muy dominada por un método que va a ser la fenomenología. Y queda atrás, pues en fin, el positivismo del siglo XIX, etc., ¿no? Y esto es lo que Max Scheler, el año 28, intenta aplicar a la teoría del hombre. Es entender al ser humano desde la filosofía, más allá de las antropologías científicas del siglo XIX. La paleontología, la antropología cultural, claro, el Reino Unido pues dominaba medio mundo y tenía colonias por Asia y tal. Y entonces pues los antropólogos culturales se fueron a Polinesia, se fueron al centro de África y tal, a estudiar las culturas porque, en fin, eran, entre otras cosas, eran británicas y era fácil llegar allí, ¿no? Bueno, estas eran las antropologías del siglo XIX. Tienen que ser antropologías científicas. ¿Por qué? Porque el positivismo es la filosofía dominante, ¿no? Claro, llega 1900 y un señor llamado Husserl se enfrenta con todo eso. Dice, todo eso no es válido. Y esto lo engloba Husserl en una palabra que habría que explicar, yo no la voy a explicar, que es psicologismo. En fin, son unos enfoques y él quiere inaugurar un nuevo enfoque. Y ese nuevo enfoque va a tener un éxito arrollador en la filosofía europea, no solo alemana. O sea, Ortega, Zubiri, van a estar ahí. En la filosofía europea del siglo XX, el éxito de esta tradición desarrolladora que lo que intenta es superar lo que había sucedido en el siglo XIX. ¿Y quién es Max Scheler? Uno de estos, es decir, uno de los discípulos de Husserl que está intentando que, pues coge el título del debate del siglo XIX, El puesto del hombre en la naturaleza, y él escribe un libro, El puesto del hombre en el cosmos, que es el título, con el título está diciendo, yo me coloco en esa tradición, discuto el mismo tema que discuten ellos, pero lo discuto con unas armas distintas y voy a llegar a conclusiones muy distintas, ¿no? Y esta es la antropología filosófica del siglo XX, uno de sus orígenes. Claro, esto lo conoció Laín cuando era un estudiante de medicina y se queda admirado. Y dice, yo lo que quiero hacer es eso. Yo soy médico, soy químico, quiero hacer filosofía y en filosofía me quiero dedicar a esa parte, es decir, al estudio del hombre, del ser humano. Eso que ha hecho Max Scheler y eso que dice Max Scheler en el prólogo del puesto del hombre en el cosmos y que ya no pudo realizar porque murió poquito después. Y es, yo que quería hacer una antropología filosófica. Y dice Max Scheler, pues eso es lo que quiero hacer yo, lo voy a hacer, voy a intentar hacerlo, ¿no? Y todo esto que estamos estudiando de la esperanza de estos libros tienen que ver con el desarrollo parcial de ese proyecto que Laín inició en el verano de 1936 y que de algún modo, y no de algún modo, en gran modo, quedó frustrado por la guerra civil, que le impidió seguir el proyecto y el camino que él tenía previsto, ¿no?
¿Y en qué consiste? Claro, la fenomenología, el puesto del hombre en el cosmos. ¿Cuál es la novedad o el principio fundamental de todo esto? Bueno, pues, por ejemplo, uno de los libros fundamentales de esta corriente fue un libro que publicó Martin Heidegger, el libro que le hizo famoso, que se tituló Sein und Zeit, Ser y Tiempo, y que Lain inmediatamente lee, ¿no? Y en ese libro está perfectamente descrito algo que se repite en Ortega, que se repite en Lain y que se repite en todos estos pensadores, ¿no? Y es que el ser humano, en fin, ¿cómo se había manejado la antropología filosófica o la filosofía del hombre antes de esto? Bueno, pues, en fin, Aristóteles escribió un libro que se titula Perisiges, de ánima en latín, y la tradición escolástica y neoescolástica y el racionalismo de Leibniz y de los discípulos de Leibniz, Wolf, Baumgarten, etcétera, que sistematizaron la filosofía. A esto lo llamaron, al estudio del hombre, lo llamaron, como lo había llamado Aristóteles, psicología. Claro, en el siglo XVIII comienza la psicología empírica, la psicología de laboratorio, y entonces le ponen un adjetivo, y es psicología racional, para distinguirla de la psicología experimental que hacían pues unos señores que había en el laboratorio, Weber, Fechner y toda aquella gente que hicieron los primeros estudios experimentales sobre la percepción, sobre el dolor, etc., ¿no? Y entonces lo que había dado de sí la filosofía era psicología filosófica. ¿Qué es lo que comienza aquí? Pues un nuevo enfoque, distinto del enfoque de los leibnizianos, que era el más tradicional y el que asumió la neoescolástica en el siglo XIX. Y este nuevo enfoque era el fenomenológico. Frente a la tradición que viene del de ánima de Aristóteles, vamos a iniciar un nuevo modo de enfocar el tema del ser humano, ¿no? Y el ser humano, en vez de hablar de psique, como hablaba Aristóteles, o de ánima, como tradujeron los latinos, a partir del idealismo alemán, lo que se impone es un término que es el término Geist, espíritu. En fin, ¿qué es el ser humano? Pues es un ser que tiene un mundo peculiar que no tienen los animales, que llamamos el mundo del espíritu. Y entonces por ahí es por donde podemos ver cuál es la característica definitoria del ser humano. ¿Y en qué consiste ese mundo del espíritu distinto del de los animales? Pues los seres humanos proyectamos nuestros actos. Es decir, todos ustedes están aquí porque han proyectado venir aquí. Antes de hacer algo, los seres humanos proyectamos. Y cuando hacemos actos que no están proyectados, decimos que esos actos no son humanos. O sea, están hechos al tuntún, pero no son actos propiamente humanos, ¿no? Claro, entonces el proyecto, y esto se convierte en un tema fundamental. Esto está en Ortega continuamente, esto está en Heidegger, la idea de Zukunft y Entwurf. Claro, werfen es un verbo que es arrojar, y Entwurf es arrojado hacia adelante. El ser humano está arrojado hacia adelante. Cuando el ser humano actúa, antes de actuar, ha estado ya allí. Se ha ido adelantando mentalmente a lo que va a hacer, ¿no? Ese es el proyecto. Y actos humanos son los actos proyectados, ¿no? Y entonces el estudio del proyecto, por ejemplo, en Heidegger, en Ser y Tiempo es fundamental, en Ortega es fundamental y sale continuamente el tema del proyecto, en Lain va a ser fundamental. ¿Y el proyecto en qué consiste? Pues en que yo espero algo. El proyecto se hace esperando. Espero y estoy esperanzado en que pueda realizar o llevar a cabo ese proyecto. Es decir, la esperanza es un elemento fundamental del proyecto. Si los animales no proyectan, y no parece que proyecten, de los animales no sabemos mucho, pero en fin,
lo que se suele decir es que si los animales no proyectan, entre otras cosas, no son responsables de sus actos. Si proyectamos, somos responsables de nuestros actos. Somos sujetos morales, etc. Entramos en un horizonte que es completamente distinto del horizonte propiamente animal o previo. Esto es lo que le hace decir a Ortega, y como estamos en la Fundación Ortega, no hay mejor sitio para hablar de esto, ¿no? Dice Ortega que el ser humano es un ser en gerundio, porque está siempre proyectando. Y además la terminación en dus es que no tiene más remedio que hacer eso. No es libre de hacerlo. Necesariamente tiene que hacerlo. Es decir, se le impone el proyecto, ¿no? Y esto luego los discípulos de Ortega, por ejemplo Marías, pues dijeron que el ser humano es un ser futurizo. Los seres humanos no vivimos en el presente viven los animales. Los seres humanos estamos siempre lanzados hacia adelante, siempre. Por tanto, vamos por delante de nosotros mismos. Y eso es lo que nos hace responsable de los actos, porque en esa distancia está el fenómeno de la responsabilidad. Yo puedo decidir si lo hago o no hago aquello que voy a hacer, ¿no? Bueno, esto es un tema típico de la filosofía del siglo XX. Está en Ortega, está en Heidegger, está en los existencialistas franceses, en fin. Y este fue un tema que Laín va a tomar a tope. Buena parte de la obra de Laín se basa en esto, ¿no? Es decir, ¿qué es la esperanza? Claro, Laín titula el libro Espera y Esperanza, ¿no? Antes que la esperanza está la espera. ¿Y que la espera de dónde viene? Precisamente de la futurición, de que yo proyecto. Y si proyecto estoy esperando algo. La espera es básica en la vida humana. Sin espera no se puede vivir. Y entonces Laín tiene unos párrafos muy bonitos sobre la falta de espera, que es una patología mental, en la cual hay personas que no tienen capacidad de eso, ¿no? Y el caso típico son los animales, ¿no? Que no pueden despegarse del presente. El animal vive en el presente, el ser humano no vive en el presente. El ser humano vive en el futuro, pero no en el presente, ¿no? Por eso, en fin, dice Ortega, que es un ser proléptico, es un ser anticipador. El ser humano se está anticipando al acto continuamente. Y si no se anticipa mentalmente al acto, ese acto no es humano. Que hay muchos actos no humanos en el ser humano, pero en fin, el acto humano propiamente tal. Es decir, la esperanza es la esperanza en poder realizar, la esperanza natural, es la esperanza en poder realizar ese proyecto que yo he creado, ¿no? En el que me he embarcado. Y eso es lo que llama Laín la esperanza natural. Naturalmente, en la tradición cristiana hay otra esperanza, que es la esperanza teologal. Pero dice Laín, la esperanza teologal no sería posible si no hubiera una esperanza natural debajo. Y por tanto, dice, yo no soy teólogo, no voy a hablar de la esperanza teologal, pero la esperanza natural es también la base de la propia esperanza teologal, ¿no? Esta especie de articulación entre el nivel natural y el nivel sobrenatural, pues él lo justifica con una frase bien conocida que tiene Tomás de Aquino al comienzo de la Suma Teológica, que dice, gratia non tolit naturam sed perficit. Por tanto, está naturaleza y gracia, dos niveles, pero la gracia, el segundo nivel, no anula el primero, sino que lo eleva, lo perfecciona de alguna manera, ¿no? Bueno, pues este es el tema de la esperanza. ¿Por qué le interesa a Laín? La esperanza es una de las notas definitorias del ser humano. Los seres humanos somos seres que hacemos esto.
que esperamos y que además sobre la espera elaboramos eso que llamamos la esperanza, ¿no? Laín se queda ahí y el libro de 1957 lo acaba con este párrafo que les voy a leer. Dice, al teólogo, claro, él estaba hablando de la esperanza natural, y al acabar el libro, en un capítulo que se titula Beata Spes, es una expresión latina, bienaventurada esperanza, se puede traducir, ¿no? Pues dice, yo dejo el camino preparado al teólogo, yo no voy a hacer teología, pero dejo el camino preparado para el teólogo. El que quiera elaborar la esperanza sobrenatural tendrá que partir de la esperanza natural, quiera o no. Y entonces acaba con este párrafo que es muy corto y que se lo voy a leer. Dice, al teólogo incumbe la respuesta, yo debo conformarme remitiendo de nuevo a la vieja lección de San Pablo y a lo que acerca de ella dije en el primer capítulo de este libro, ¿no? Mi tarea de antropólogo, eso y solo eso he querido ser en las páginas precedentes, ha llegado a su frontera. Cante ahora otro con más alto y concertado plectro, ¿no? Esta es la razón del libro del año 57, La espera y la esperanza, que es lo que está intentando Laín, definir lo que es el ser humano fenomenológicamente, analizando esa cualidad peculiar que le separa de los animales y que conocemos, que es esa capacidad de proyectar y por tanto de esperar, ¿no? Claro, en la tradición cristiana, la esperanza es una de las 3 virtudes teologales. Las virtudes son 3, fe, esperanza y caridad, ¿no? Y si la esperanza tiene una base natural, además de una coronación sobrenatural, pues hay que suponer que lo mismo pasa en la fe y pasa en el amor o en la caridad, ¿no? Y Laín, mucho después, porque esto ya fue en las décadas finales de su vida, pues él había estudiado la esperanza muy bien, intenta hacer lo mismo con el tema de la fe y con el tema de la caridad, ¿no? En el tema de la fe le viene muy bien Ortega, el hecho de que estemos en la Fundación Ortega. ¿Por qué? Pues porque Ortega había tratado este tema, no es que sea exclusivo de Ortega, ¿no? En la psicología de comienzos del siglo XX, por ejemplo, William James trabajó mucho este tema, ¿no? La condición credente del ser humano. El ser humano es un ser que necesariamente tiene que fiar y confiar. Hay una fe fiduciaria natural en el ser humano. Ustedes han confiado en que íbamos a tener aquí una sesión hoy a esta hora, y así estamos todos confiando en todo, ¿no? Por tanto, hay también una fe natural, que además es fundamental en la vida. Sin ella, la vida sería radicalmente imposible, ¿no? Ortega, por ejemplo, en Ideas y Creencias analiza esto con un cierto detalle, ¿no? Y Laín lo toma. Y entonces, lo mismo que él, de lo que más trabajó fue el tema de la esperanza. Pero dice al final, dice, con la fe puede hacerse lo mismo. Hay una fe natural. Luego habrá una fe sobrenatural, pero la fe fiduciaria de que habla la teología protestante, la fe confiada, es un elemento fundamental de la vida, ¿no? Fe, esperanza, y luego queda el tema del amor, ¿no? Y el tema del amor, pues también empezó a trabajarlo, ¿no? El tema del amor es un tema más complicado. ¿Por qué? Pues porque amor es una palabra polisémica en todas las lenguas, empezando por el griego en la tradición occidental. En griego, amor es eros. Antes hay otro término todavía, storgé, que es amor entrañable o amor visceral. Por ejemplo, ese amor lo tienen también los animales, ¿no? La perra tiene amor storgé por sus cachorros. Y es un amor visceral que sale, pero es un amor importantísimo, ¿no?
San Pablo dice en la carta a los romanos, se enfrenta con los gentiles y les llama astorgoi, sin estorgué, que esto se suele traducir por desamorados o sin entrañas, que es son dos traducciones posibles del término griego, ¿no? Claro, hay un amor que es ese, ¿no? Que es un amor que se da también en los animales y que es importante en la vida de todos los seres humanos, pero hay otro amor que en griego se llama eros. Este lo conocemos todos y Platón pues habla por activa y por pasiva, en el Fedro, en el banquete, pues habla del eros, ¿no? Y quiere analizar qué es esto del eros al final del banquete, cuando llega Diótima y explica la teoría más alquitarada del eros. Dice que el eros pues, es el resultado de dos diosas o de dos dioses, Poros y Penía. Por tanto, una de ellas es Penía, es la insuficiencia. El eros es siempre amor menesteroso. Yo busco en otro lo que no tengo y porque lo veo en otro lo quiero. Y por tanto es un amor necesitado de otro, ¿no? Que ve algo que lo quiere y lo quiere para él, ¿no? Pero hay otro amor. Laín no analizó estos dos tipos de amor que acabo de decir, pero hay un tercer tipo de amor en Grecia, que es la filía. El término griego filía se tradujo al latín por amicitia, y de ahí viene amistad, es el amor de amistad, que se suele decir, y Aristóteles en la Ética Nicomacos le dedica un libro entero. Tanto es una cosa que considera importante, ¿no? Y Laín ahí inmediatamente tomó nota de ello, ¿no? Y entonces, al hablar a lo mismo que había hecho con la esperanza, se enfrenta con el tema del amor, sobre todo con la filía, y escribió un libro que se titula Sobre la amistad, sobre este tipo de amor, que es el amor filía. Y el amor filía, bueno, no tenemos tiempo, él hace la historia de esto, pero el amor filía tiene una nota muy característica, y es que a diferencia del eros, no es un amor egoísta, sino que es un amor altruista. El que fuera amigo de un amigo solo por provecho, por interés, no sería verdadero amigo. En la amistad tiene que haber siempre un elemento de donación. Por tanto, lo mismo que hay un amor egoísta, hay otro amor que no es egoísta, que es un amor altruista. Esto pasa en la literatura griega, pero sobre todo en la literatura griega posterior, sobre todo en el Nuevo Testamento, aparece otra palabrita, ¿no? Que es agape. Agape existía en el griego clásico, pero con un sentido distinto, ¿no? Y agape en el Nuevo Testamento, el sentido que tiene es el de amor de donación. Por ejemplo, Jesús donó su vida por los demás. Y esto es un acto de agape. Es el amor que no busca beneficio propio, sino que precisamente consiste en dar, en don. Es el amor como don o el don del amor, ¿no? Bueno, Laín este último tipo de amor lo trata poco, lo ha tratado sobre todo al final de su vida, porque es cuando efectivamente en la literatura europea esto del agape se ha estudiado mucho más y hoy es un tema inundatorio y que ha revolucionado bastantes cosas, pero no podemos entrar en ello, ¿no? Él lo que va a hacer es fijarse sobre todo en el tercer tipo de amor, en el amor filia, de tal manera que escribe pues, el libro sobre la amistad y luego en creer, esperar y amar, cuando habla de amar, pues habla de la filía, es decir, del amor de amistad, ¿no? Voy a acabar rápidamente, como estamos en la Fundación Ortega, quiero recordarles a ustedes que Ortega, en el libro fundacional que escribió, el libro con que inició realmente su andadura filosófica, que fue Las Meditaciones del Quijote. Las Meditaciones del Quijote se abren con un texto que se titula Lector
puntos suspensivos. Y que indudablemente está escrito después del libro, aunque va al comienzo, es posterior, ¿no? Y es algo así como el primer testamento filosófico de Ortega. Ortega dice ahí lo que él quiere hacer en filosofía, ¿no? Y se entiende bien la obra de Ortega si se analiza bien este texto, que es el texto que inaugura o que inicia el libro de las Meditaciones del Quijote. ¿Y de qué trata ese texto? Del tema del amor. Y del tema del amor, os les voy a leer un texto, porque además leer a Ortega pues es siempre una delicia, ¿no? Para que Laín evidentemente va a coger cuando habla de fe, esperanza y amor, o creer, esperar y amar. Una cosa que va a tener en cuenta en el amar es esto que Ortega va a decir, ¿no? Yo se lo voy a leer, ¿no? Dice, aquello que decimos amar, dice Ortega, se nos presenta como algo imprescindible. Es decir, cuando amamos algo, eso se convierte en parte nuestra, de tal manera que es como si nos arrancaran un brazo, si se va esa cosa imprescindible. Es decir, que no podemos vivir sin ello, que no podemos admitir una vida donde nosotros existamos y lo amado no, que lo consideramos como una parte de nosotros mismos. Hay, por consiguiente, en el amor una ampliación de la individualidad que absorbe otras cosas dentro de esta. El amor va recopilando cosas, las va uniendo, ¿no? Dice, una ampliación de la individualidad que absorbe otras cosas dentro de esta, que las funde con nosotros. Tal ligamen y compenetración nos hace internarnos profundamente en las propiedades de lo amado. Lo vemos entero, se nos revela en todo su valor. Este es otro tema que aparece en el libro y que estaba de moda entonces, que es el tema de los valores, el descubrimiento de los valores, ¿no? El amor permite ver valores, el odio ciega, dice Max Scheler, y el amor abre los ojos, ¿no? Dice, lo vemos entero, se nos revela en todo su valor. Entonces advertimos que lo amado es a su vez parte de otra cosa que necesita de ella, que está ligado a ella. Imprescindible para lo amado se hace también imprescindible para nosotros. De este modo va ligando el amor cosa a cosa y todo a nosotros en firme estructura esencial. Amor es un divino arquitecto que bajó al mundo, según Platón, a fin de que todo el universo viva en conexión. Eso es espléndido. Y esto permite entender cuál es la antropología o la filosofía, si ustedes quieren, que está haciendo Laín. La filosofía de la fe, una fe natural, que luego puede ser sobrenatural, la esperanza, que es de lo que está tratando, y el amor, el eros, la filía, que tal como la expone Ortega. ¿Por qué he dicho todo esto? Estoy acabando. Pues porque el libro se titula Antropología de la Esperanza, y si no entendemos la primera palabra, no entendemos el libro. Y la palabra primera es antropología. ¿Qué es esto de la antropología, no? Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que antropología es la ciencia del hombre y por tanto la pregunta es ¿qué es el hombre? A esta pregunta se han dado muchas respuestas a lo largo de la historia de la filosofía. La más clásica la dio Aristóteles al comienzo del libro de la Política, cuando dijo que el ser humano es zoon, logon, egon. Esto se tradujo al latín, mal traducido, por animal rationale. Y a esto lo hemos aprendido todos en la escuela primaria, animal racional. Pero esto tiene muchísimos problemas. Si tuviéramos tiempo, veríamos lo poco aceptable que es esta definición, ¿no?
Yo he escrito un libro, el que se ha citado hace un momento, Animal deliberativo, que el ser humano es un animal deliberativo, y animal deliberativo no es lo mismo que animal racional, pero dejemos eso. Esta es la definición clásica. El ser humano es animal racional, ¿no? En el siglo XX se han dado otras muchas. Por ejemplo, un neokantiano alemán de comienzos del siglo, que se llamó Ernst Cassirer, dio otra definición muy bonita, que es animal symbolicum, el animal capaz de elaborar un sistema de símbolos distintos de la propia naturaleza, ¿no? Scheler, en el puesto del hombre en el cosmos, el libro que hemos estado viendo da una definición de ser humano, que también es el animal capaz de decir no. ¿Y qué es el hombre para Laín Entralgo? Pues es el ser que cree, espera y ama. Muchas gracias. Pues qué maravilla, la verdad. Hacía mucho tiempo, les soy muy sincero, que no disfrutaba tanto de una, diría casi lección de filosofía de un maestro como don Diego Gracia. Yo no sé si disponemos de un pequeño espacio para preguntas. Yo quiero saber si es posible que se le publique esta conferencia. Bueno, pues es una pregunta a la que yo creo que no podemos responder ahora mismo, así que si les parece, yo creo que ya vamos a concluir el acto. Vamos a, por supuesto, agradecer a la Fundación, de nuevo, Ortega Marañón, su acogida. Agradecer muchísimo a Antonio, esperemos poder, digamos, que pueda contribuir, ¿no?, a eso que él mismo ha dicho, a dar a conocer más y a difundir y a estudiar y a profundizar más en la obra de Laín. Y, por supuesto, a don Diego por esa maravillosa lección que nos ha dado. Y a todos ustedes por su presencia. Les agradezco, como soy editor lo tengo que decir, pueden por supuesto adquirir el libro ahí en la mesa de la salida, pero lo más importante es que reflexionemos, que pensemos también sobre estas categorías, vayamos un poquito más allá, profundicemos más allá de la actualidad inmediata que nos tiene siempre tan cogidos y filosofemos, es decir, pensemos a fondo sobre las cuestiones que realmente son importantes, como la fe, en el sentido también natural, la esperanza y la caridad. Muchas gracias a todos.